Bien, ahora quiero presentar a Alejandro Molins de la Fuente, hombre de la casa, ¿sí? Voluntario de nuestra universidad, y esta es como la sexta o séptima conferencia que nos da sobre distintos temas, sobre geopolítica, ha estado en temas de logística, de tráfico y demás. Él es licenciado en Derecho y está graduado también en Administración de Empresas. Fue auditor y trabajó en comercio exterior, en importación, exportación, tráfico, finanzas y demás. Como conocimientos relevantes tenemos que conoce el mercado de Asia bastante bien, de China, Hong Kong y también el Mercosur, Latinoamérica. Y sus conocimientos en internacionalización tienen arquitectura, en ingeniería, en construcción, pesca, agroalimentos, etcétera, etcétera. Un currículum bastante amplio. Y en docencia, pues ha estado vinculado al INCADE, a la Universidad Complutense, a la Universidad Autónoma y otras instituciones académicas aquí en España, así como también en República Dominicana, en Perú, en Colombia, en Argentina, ha estado también en Portugal. Es coautor de varias publicaciones, todas básicamente sobre las relaciones internacionales con China y con el Asia. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida a Alejandro, un hombre de esta casa. Bienvenido, Alejandro. Muy buenas tardes y en primer lugar dar las gracias a la universidad, aunque como dice bien César somos de la casa, dar las gracias a la universidad por la invitación y a todos ustedes, a todos vosotros por vuestra asistencia. Hoy vamos a dar otra vez la brasa con un tema que siempre es de actualidad, como es el de China. El título, antes comentaba Vicente, ni contigo ni sin ti, se ve que me salió el día coplero, pero realmente casi todos los temas de geopolítica actualmente, cualquier tema del que hablemos, por un lado, por otro, por delante, por detrás, en positivo o en negativo, aparece la palabra China. Entonces, yo creo que China ya tiene en este momento una posición preponderante en la situación internacional. Si hablamos de la guerra de Ucrania, hablamos de China, porque ayuda a Rusia. Si hablamos de los problemas de los aranceles, hablamos de China. Si hablamos de electrificación, vehículos eléctricos, energías renovables, hablamos de China. Con lo cual China es un pivote, pero no es un pivote porque alguien se lo haya regalado. Estamos hablando, sigue siendo el primero o segundo país del mundo junto con India. Es una potencia económica y en algunos términos económicos supera a Estados Unidos. Y en este momento está en el centro de una disputa porque desde hace ya unos años, no ha sido solamente el actual presidente norteamericano, distintos presidentes norteamericanos han ido colocando a China como un adversario, enemigo, no sé, la terminología es cada vez más bélica en el tema de las relaciones internacionales. Y en los últimos años nos hemos visto metidos en una situación en la que China ha estado dando la cara un poco también, en parte por ellos y en parte también por el resto del mundo, porque cuando salen los problemas con los aranceles, China aparece como el enemigo a batir, y China también ha abierto un camino que es la negociación, digamos, de un estilo distinto. De hecho, acaba de conseguir que el presidente Trump elimine en buena parte los aranceles abusivos que había colocado. ¿Por qué? Porque China también tiene una experiencia, son miles de años en procesos de negociación, a pequeña y a gran escala. Y ha descubierto cuáles son las claves para negociar con el presidente Trump y de hecho ha conseguido una negociación razonablemente buena. En esta presentación quiero, digamos, en primer lugar situar un poco en el contexto para no hacerlo muy rollo porque hay muchos temas, en los temas de geopolítica, geoestrategia y demás siempre hay temas más complejos. Voy a tratar de no utilizar ninguna terminología especial, sino simplemente describir la situación y luego que cada uno tome su punto de vista o su opinión. Primero vamos a situar un poco el contexto de la realidad de China, a pesar de que es muy conocido, vamos a volverlo a situar. Vamos a situar a la China actual en el proyecto de implantación internacional de China, que es el proyecto de digamos, la nueva ruta de la seda. Vamos a hablar más específicamente de la relación de China en la ruta de la seda con dos realidades geopolíticas nuevas cada vez más poderosas, como son África
y América Latina y, por supuesto, Asia. Y vamos a hablar luego específicamente de China en relación a Estados Unidos, a Rusia, a la Unión Europea, y para acabar con un poco una posición, una interpretación muy particular sobre el futuro. Caminamos, hace 2 días salió un artículo con una nueva sigla que es el G2. Tenemos el G7, el G15, el G20, ahora se habla del G2, que es China y Estados Unidos. Ese es el futuro que nos espera, 2 superpotencias que se reparten en el mundo. Yo voy a dar algunos comentarios y opiniones y luego en el momento de la charla o de las preguntas pues podemos hablar de lo que queráis. Aquí tenemos a China. China es un país grande, 9 millones y pico kilómetros cuadrados, 1.450 millones de personas, pero con una demografía descendente, que es uno de los grandes riesgos de futuro de China. Está situado en una zona que es la que en este momento aporta más del 60% del crecimiento mundial de la economía, que es Asia, y de ese porcentaje, un porcentaje muy elevado corresponde a la propia aportación de China a la economía mundial. Con lo cual, cuando a China le ha ido bien o le va bien, normalmente el resto del mundo se ha beneficiado también, igual que China, de ese proceso. China tiene una población también, digamos, una situación física que también le ha condicionado históricamente, con lo cual prácticamente el 60% del territorio chino, ese territorio tan grande, está abandonado, que es uno de los proyectos actuales del gobierno, que es intentar conseguir que la gente se vaya a vivir a las zonas más despobladas por razones climáticas, por lejanía, por condiciones físicas y demás. Pero tiene una parte importante, lo cual significa, para que nos hagamos una idea, que si en España tenemos aproximadamente un 40% del territorio español es cultivable, en China esto no llega al 8%, y a pesar de eso China lo aprovecha razonablemente bien. La densidad de población es, por tanto, muy elevada en la costa, como ha sido históricamente en China en los últimos 5.000 años, y muy poco abundante en el resto del interior, que sin embargo en este momento son zonas importantes, porque algunas de ellas tienen recursos minerales, petróleo, uranio, tierras raras, en los que China tiene un especial interés y el mundo también. China se sitúa ya en una perspectiva distinta. Aunque China ha sido culturalmente un país aislado por decisión propia, China significa el imperio del centro, Chunkuo. ¿Eso qué significa? Que China es la única parte civilizada del mundo y el resto somos una especie de salvajes, durante muchos siglos, con razón, una especie de salvajes. Con lo cual China no ha tenido históricamente ningún interés especial, es una característica que le separa de Europa, de Estados Unidos o de Rusia, no ha tenido ningún interés especial en colonizar o expandirse de forma militar por conquistas. ¿Por qué? Porque la situación era perfecta, China era un país avanzado culturalmente. Cuando nosotros estábamos pintando en las cuevas, pues China ya tenía una cultura escrita, tenía lengua, tenía un cierto nivel de literatura, de estructura social y política, con lo cual históricamente no han salido demasiado, han tenido alguna experiencia no muy positiva. Pero China se da cuenta y recupera para su acervo la historia de la conexión de China con el resto del mundo, que históricamente era la famosa Ruta de la Seda, conocida en Occidente especialmente por los escritos de Marco Polo y por la gestión, porque no nos olvidemos que si España llega a América, llega porque está buscando una forma distinta de llegar a las Indias, a Asia, para buscar elementos esenciales en nuestra economía, como eran las especies, la seda y algunos otros productos. Con lo cual China recupera esa retórica de la Ruta de la Seda y en este momento hablamos de la Ruta de la Seda, del cinturón y el collar. Bueno, la terminología es variopinta, pero es un intento de inserción de China en el mundo de forma distinta. Vincula ya a más de 150 países que tienen distintos tipos de acuerdos con China y la idea es crear un gran centro de conexión, que lógicamente China no lo hace porque sea una ONG, China lo hace porque necesita, por un lado, desarrollarse internamente, aparte de del trabajo que hace internamente en el consumo de su población, tiene un comercio internacional bastante activo, menos importante con el resto del mundo de lo que pensamos habitualmente, muy centrado en la propia China y en Asia, pero no deja de ser un elemento relevante en su posición internacional, el comercio. Y por otro lado tiene que responder a una ofensiva
que lleva ya, digamos, algunos decenios, en las cuales China se convierte en un enemigo a batir. ¿Cuál es la alternativa de China? Insertarse de otra manera en el mundo, apoyándose en distintas ventajas que luego trataremos de desarrollar. Pero crea una estructura básicamente de conexiones logísticas, que luego son de otra naturaleza, que le conecta primero con Asia, pero luego con Euroasia, luego con Europa, luego con África, e incluso, aunque no hay una conexión física eficiente, con América Latina. La idea, ¿cuál es? Crear corredores logísticos que permitan que China, por un lado, venda, por otro lado, compre, porque China no tiene recursos naturales, salvo el tema de las tierras raras, entonces tiene que comprar petróleo, alimentos y demás, y lo que busca es una red muy sofisticada donde se conectan elementos digitales, elementos físicos, infraestructuras, puertos, pero no nos olvidemos, la primera ruta terrestre ferroviaria entre Europa y China la hacen los chinos, y sin embargo Europa lleva 40 años preparando un proyecto de conexión con Asia por vía ferroviaria, y al final son los chinos los que, utilizando una infraestructura no muy solvente, han conseguido conectar el famoso tren de Yibu, que lleva desde China a España en última instancia, básicamente a Alemania y a Polonia. Entonces es una serie de conexiones terrestres, ferroviarias, marítimas, aéreas, que permiten conectar a China con sus mercados de origen y de retorno, con Asia, con África y con América Latina. Y esto además se convierte también en una forma de insertarse en el mundo de manera distinta. Ya no es solo comprar y vender, estamos ayudando a desarrollar infraestructuras, con lo cual China mantiene una política que no es estrictamente así, pero el famoso win-win, todos ganamos con este invento. Si yo te hago un puerto, yo puedo comprar y vender mejor, pero también me viene muy bien para utilizarlo, para gestionarlo y para sacar beneficios. Esa estructura llega actualmente hasta Europa. China es el país que controla los puertos del Pireo en Grecia, aunque Estados Unidos está haciendo jugadas desestabilizadoras para apartar a China de esa gestión, con lo cual llega hasta el Mediterráneo. Por otro lado, está buscando también nuevas alternativas, porque se está dando cuenta que uno de los problemas que tiene actualmente es también el tema de los conflictos. China, yo creo que está acostumbrada históricamente a gestionar con cierta tranquilidad, como país importante o relevante, distintos tipos de conflictos. Y ahora una zona que además Estados Unidos está tratando de exacerbar cada vez más, aparte de las torpezas de la propia China, que es todo el tema de los problemas territoriales en el sudeste asiático. En primer lugar, tenemos el problema con Taiwán, la provincia rebelde, pero no nos olvidemos que 210 países del mundo dicen que solo hay una China, incluyendo la Unión Europea. Y a Taiwán le reconocen en este momento 7 u 8 países del mundo. Con lo cual, todo el mundo está de acuerdo en que solo hay una China, pero ahora todo el mundo está tratando de intentar utilizar de una forma o de otra el conflicto con Taiwán. Con lo cual, Taiwán es un problema en sí mismo. Pero luego China tiene problemas con Indonesia, con Singapur, con Malasia, con Filipinas. Claro, son conflictos no originados solamente por un tema de opinión o un tema de banderas. Son conflictos derivados de que en el mar de China se han descubierto importantísimos yacimientos de gas natural y de petróleo. Una cosa que necesita mucho China y que todos los países quieren. Con lo cual lo van gestionando con cierta tranquilidad, pero hay 23 países que están en este momento en situación de conflicto más o menos latente con China. Ahora, en la última temporada hemos visto enfrentamientos físicos ya entre buques de la Armada filipina y buques chinos. Con Malasia ha habido problemas y Estados Unidos siempre está por ahí detrás intentando ayudar, no a mejorar, sino a exacerbar un poco la situación. Con lo cual tenemos un foco de problemas en la zona que, sin embargo, es el primer objetivo geopolítico de China, que es, a China le interesa a Estados Unidos, le interesa a Europa, pero sobre todo le interesa a Asia, porque es donde se concentra la mayor parte de su comercio internacional. Por tanto, puede tener dificultades, problemas políticos, pero quiere mantener una excelente relación con todos sus vecinos en Asia. El poder ha ido cambiando, ya no solo un tema de opinión. Si vemos hace 30 años, que no son muchos años, Estados Unidos suponía un 20% de la economía mundial en términos de paridad de poder adquisitivo, la Unión Europea un 23%, Japón un 7%, Rusia un 5%, China un 4%. 30 años después, China supone casi el 19% y camino ya del 20%
del PIB mundial, es decir, de la riqueza mundial en términos de paridad de poder adquisitivo, que es una forma de medirlo. ¿Qué significa? Que la realidad ha cambiado. Si sumamos a China, India, Rusia y el resto de los BRICS, significa que ya el 40 y tantos % de la economía mundial ya no es Occidente o Estados Unidos, sino que es básicamente Asia con algunos añadidos más. Con lo cual ya el poder real, el poder económico, en términos económicos, ya está, digamos, como más redistribuido. Ya China juega un papel relevante. Incluso cuando todo el mundo comentaba que China, yo llevo trabajando, negociando, viviendo en China desde hace 43 años. Desde el primer día que entré, si tú abrías los periódicos, todos los días alguien anunciaba que China se hundía, que China se caía y demás. Acaban de salir los últimos datos de la economía china y han mejorado sobre la previsión. China ha crecido un 4 y pico %, que no es mucho, pero es una cifra por la que matarían casi todos los países del mundo. Con lo cual China sigue manteniendo una capacidad, a pesar de los muchos problemas internos que tiene, la burbuja inmobiliaria, la falta de inversión, pero China sigue creciendo. Y además es estratégicamente fundamental que China crezca, porque eso es lo que permite seguir manteniendo esa cadena global de crecimiento. China juega un papel relevante para todos. Se hace una encuesta hace un par de años sobre quién piensa que su país... ¿Quién piensa que su país va a ser más importante en 10 años? Esto me parece que es del año 24. Si os fijáis en el cuadro, los que lo podáis ver, en China el 63% de la población piensa que su país va a ser más rico, más poderoso, más fuerte. Para que comparemos, en España eso solo lo piensa el 13%. Pero si os fijáis, casi todos los países, salvo Estados Unidos, casi todos los países miembros del BRIC, casi todos tienen un porcentaje relativamente alto de expectativas importantes de crecimiento. Con lo cual ya no solamente son los datos, sino que las expectativas, la voluntad, la población piensa que las cosas van a ir a mejor en esta zona. El peso de la economía, históricamente, cuando hablábamos de economía, eran como los mapas del mundo. Los mapas del mundo era una Europa muy grande, unos estados muy grandes, y hasta que no llega Peters, me parece que es, con la proyección, no nos damos cuenta que el mundo no es así. Y en la economía pasa lo mismo. El G7, los países más poderosos del mundo, suponían casi el 60% de la riqueza mundial, y en este momento ya los BRICS, inicialmente fundados por China, India, Rusia, Brasil, Sudáfrica, y ahora está Indonesia, y un montón de países más, ya la expectativa es que el próximo año superen al G7 en capacidad económica. Esto es en términos relativos, porque luego la distribución es importante y es desigual en muchos de estos países, y el G7 es una población que en conjunto suponen como 600, 700 millones de personas, y los BRICS suponen ya 4.000 millones de personas. Por tanto, en términos globales, la riqueza es mayor, pero la distribución sería otro factor distinto a considerar. China también está reforzando su capacidad de reimaginar el mundo y las cadenas de suministro. Entonces nos hemos encontrado en los últimos años con problemas en el canal de Panamá, con una amenaza militar directa de Estados Unidos para conseguir que Panamá no cediera parte de la gestión a empresas chinas o de Hong Kong, el canal de Suez, que se cierra parcialmente con el motivo de la guerra de Gaza y especialmente por la intervención del Yemen, de los hutíes, con lo cual China está también cambiando la geopolítica en términos de movimiento a nivel mundial. Y de repente una cosa que se utilizaba solamente para medidas experimentales, para viajes de exploración, que era la ruta del Ártico, se está convirtiendo en una ruta comercial. El origen es negativo, que es el deshielo de los polos, pero la realidad es que en este momento el Ártico aparece como una capacidad nueva, no solo de China, de toda Asia, de conectarse con el resto del mundo. Y estamos hablando de disminuir, aquí hablamos de 50 a 30 días, pero en la práctica se están haciendo ya viajes en 12 días. ¿Cuál es el problema? Que por ahora el número de viajes es pequeño, pero China ha descubierto que puede llegar a Europa
en términos de tiempo relativamente pequeños, gracias a una nueva aventura que es la famosa Ruta del Ártico, donde está cooperando activamente con los remolcadores y los rompehielos rusos. Con lo cual, China sigue inventando o aportando cosas. Esto es lo que permite, digamos, la ruptura del paso tradicional del Canal de Suez y de Malaca, que es otra zona donde pasa el 45% de las mercancías mundiales y también sujeta a riesgos geopolíticos importantes, y una nueva ruta que está controlada fundamentalmente por Rusia, que es por el momento un aliado de China. Decía antes que China está recuperando, o se dio cuenta en un momento determinado, que la famosa ruta de la seda, que empieza algunos años antes de Cristo, como un sistema por el cual China se comunicaba con el resto del mundo. China estaba aislada rigurosamente del mundo, estuvo prohibido hasta muy avanzados, la edad contemporánea estuvo prohibida la exportación, productos como la seda, el papel y demás, estaba prohibido exportar, pero tenía rutas comerciales que se abrían tanto con los países de Centroasia como con los países de Eurasia y llegaban hasta los últimos caravansarais, estaban en Turquía y de ahí se conectaban con el resto de Europa. ¿Qué ha hecho China? Pues pensar que la idea no era ninguna tontería. Entonces, en este momento, la estrategia de la nueva ruta de la seda, One Belt, One Road en términos chinos, es la idea de hace 2000 años trasladada a la época actual. ¿Cuál era el problema que teníamos? Los problemas son físicos. La comunicación básicamente era por vía marítima amenazada por problemas en la zona del Estrecho de Malaca, en el Canal de Suez, conflictos geopolíticos, la piratería en el Índico, un montón de cosas, y luego la falta de infraestructuras terrestres, con lo cual China está financiando de manera muy activa, junto con otros países, toda la infraestructura terrestre, tanto carreteras como ferrocarriles. Con lo cual está consiguiendo vincular de forma muy activa a su proyecto a muchos países que se ven directamente beneficiados. Ahora están empezando a hacer cosas ya en el nuevo Afganistán, incluso con los talibanes. ¿Cuál es la idea? Tenemos que hacer infraestructuras que a nosotros nos vienen muy bien, a China le viene muy bien, pero que benefician a todos los países de la zona. Con lo cual esa combinación de carreteras y especialmente ferrocarriles es una idea muy adelantada, porque en Europa hemos ido haciendo desaparecer el ferrocarril, que es la vía de transporte más eficaz en el futuro y más sostenible, y los chinos la están recuperando. Están llegando a Europa, pero con menos interés, pero básicamente les permite interconectar toda su infraestructura geopolítica en Asia. Pakistán es muy amigo, pero ahora de repente India también se ve con interés en vincularse a estos proyectos. Birmania, Tailandia, todos los países de la zona se ven beneficiados por una ingente inversión en activos logísticos de distinta naturaleza. Tenemos en este momento a más de 100 países metidas en esta política One Belt, One Road. Esto va cambiando, porque por ejemplo aquí estaban metidos en Europa los países bálticos, que en este momento se han quitado de en medio, estaban países de Centro Europa, países de Asia, de África, de América Latina, pero esto va creciendo. ¿Por qué? Porque China ya se ha convertido en un actor relevante a nivel comercial internacional y es el primero o segundo socio de más de 70 países en el mundo, incluyendo, por ejemplo, toda la Unión Europea, pero podemos decir lo mismo en África, en América Latina. Con lo cual, la idea de China encaja muy bien porque, por un lado, estamos trabajando con socios comerciales a los que compramos y vendemos, les ayudamos también en infraestructuras que también ayudan a la propia China, con lo cual va combinando los intereses a corto de muchos países con intereses a medio y largo. No todo es tan idílico como veremos al final, pero bueno, por lo menos el planteamiento es más correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Esta famosa nueva ruta de la seda que conecta África. Lo de África está creciendo básicamente por China, por la zona norte, en Somalia, Djibouti, Etiopía, y está creciendo por el interior. Pero de entrada ya a nivel portuario ya conectamos África en toda la red donde se mueve más del 70% del comercio del mundo. Con lo cual, estas vinculaciones van haciendo que la gente, podremos llevarnos mejor o peor, me caerán mejor o peor unos y otros, pero en el fondo estos temas, digamos, dan mucha consistencia a las relaciones internacionales. En el fondo, la existencia de intereses tiene una parte egoísta, si quieren ustedes, pero por otro lado, tiene una cosa muy clara.
no nos vamos a pelear porque tenemos muchas cosas a perder si nos peleamos demasiado, con lo cual esto es una cosa que nos puede convenir bastante a todos. Ahora mismo están haciendo crecer, por ejemplo, todo el tema en Sri Lanka, en Pakistán. Empiezan a surgir los primeros problemas, porque algunos países ya se dan cuenta que China no son unas monjitas que van dando una limosna, sino que China exige luego cosas y está empezando a controlar algunos países de forma indirecta a través de la deuda, como hemos hecho históricamente los países occidentales. Con lo cual esto en algunos sitios está empezando también a torcerse un poco. La visión de China es una visión cada vez más realista. China es un país muy interesante, que ha aportado mucho en muchas zonas del mundo, pero ya la gente se da cuenta que tiene también sus propios intereses. Este es el mapa con un color muy básico de los países que están más vinculados económicamente a China, por importaciones o exportaciones. Con lo cual vemos que el peso de China es aplastante. Supone ya casi el 38% de las manufacturas del mundo. Ya no son pelotas, ni zapatos, ni ropa. Hablamos de vehículos eléctricos, baterías, sistemas de fotovoltaicos. Hablamos ya de productos con un alto contenido tecnológico, aparte de ser los fabricantes de casi el 70% del hardware a nivel mundial. Con lo cual, muchos países, de forma abierta, son sistemas comerciales, son compradores o vendedores a China, con lo cual vemos que el ámbito de influencia económico de China se ha ido extendiendo de forma notable. Es preponderantemente mayoritario en África, muy importante en América Latina, fundamental en Asia y muy importante en Europa. Con lo cual, y era muy importante en Estados Unidos, aunque ahora está bajando. De todas formas, estas cosas no son automáticas. Empezamos ya a hablar de los problemas. Entonces, el presidente Trump es el primero que ha salido, pero ya Obama también lo hizo, ya empezó con Clinton el tema de las broncas con China. Entonces, es verdad que históricamente Estados Unidos ha tenido un gran déficit con China. Entonces, el razonamiento para esta guerra arancelaria arbitraria que ha lanzado Estados Unidos, el razonamiento tenía unas bases materiales, que eran los importantes déficits. Claro, lo que, por ejemplo, el presidente Trump no indicaba nunca es que un porcentaje mayoritario de ese déficit lo producían empresas chinas que estaban fabricando en China. Por tanto, no eran productos chinos que se vendían en Estados Unidos por compañías chinas, eran productos chinos fabricados por empresas occidentales que estaban produciendo en China. ¿Dónde fabrica Apple? ¿Dónde fabrica, no sé, todos los fabricantes de productos informáticos? Todos fabrican en China y en otros países de la zona. Con lo cual, parte de ese déficit era un déficit propio. Y luego, por otro lado, Estados Unidos en estas estadísticas nunca mencionaba con suficiente fuerza lo que suponía también el comercio de servicios. Es decir, hasta que China no se planta y prohíbe o limita la penetración de los grandes activos de medios sociales, los Google, los Yahoo, los Amazon, en China, porque dice, esa es otra vía de penetración y de control, nadie había hablado del comercio de servicios, que es igual de importante, y en esas cifras Estados Unidos tiene una posición superavitaria. Con lo cual, el comercio era una excusa interesante, pero no era tampoco toda la realidad. Ya entrando también más en detalle, pues vemos que, por ejemplo, para muchos países africanos, y no nos olvidemos que hay estadísticas que nos dicen que en el año 50 de este siglo, África posiblemente ya esté, digamos, en un lugar preponderante en el comercio mundial, en la economía mundial, ya para muchos países africanos China es muy relevante, tanto en importaciones como en exportaciones. Pero además no nos olvidemos que en casi todos los países de China mantiene unas posiciones no partidistas en África, ya tenía relaciones con todos los regímenes. Una buena parte de la infraestructura de muchos países africanos, carreteras, comunicaciones, electricidad, edificios, la han construido empresas chinas con préstamos chinos. Con lo cual ya hay una vinculación relevante, que para China además es fundamental porque está suponiendo, por un lado, la descongestión de su capacidad industrial. Ya hay muchas empresas chinas produciendo, por ejemplo, en Etiopía, que se ha convertido en uno de los mayores exportadores textiles, pero también comprando y produciendo alimentos fundamentales también para alimentar
a los 1.400 o 1.500 millones de chinos, con lo cual han mantenido una posición muy activa de unas relaciones cordiales no vinculadas a objetivos políticos, aparentemente por lo menos. Con lo cual hay una vinculación extraordinariamente fuerte. Y aquí entramos ya un poco con la situación actual. ¿Qué está pasando o qué está pasando con China y el resto del mundo? Entonces, claramente los últimos 3 años han supuesto una ruptura prácticamente total del orden mundial. Aquí todos estamos muy tranquilos porque por ahora las cosas nos han desmadrado excesivamente. Pero de repente, una organización creada para precisamente ayudar en todas las transacciones económicas internacionales, como era la Organización Mundial de Comercio, se ve desautorizada permanentemente por las actuaciones unilaterales de distintos países, pero fundamentalmente por la potencia principal, que era Estados Unidos. La ONU ha sido desautorizada sistemáticamente, la OMS ha sido desautorizada, con lo cual el orden multilateral mundial, imperfecto, incorrecto, malo, pero que tenía unas reglas de juego, ha desaparecido. ¿Cuál es el problema? Que en este momento no hay más reglas de juego que la fuerza que tenga cada uno. Entonces, Estados Unidos, no nos olvidemos que sigue siendo el 45% del presupuesto militar mundial, es decir, casi la mitad, y por tanto está manejando ya una dialéctica cada vez más de poder. Si no me gusta lo que haces, si no me gusta lo que dices, nos vamos a Venezuela, no ha habido ningún mandato internacional y estamos bombardeando y matando gente, ya no digo si con razón o sin razón, no hay ninguna razón porque no hay ningún mandato jurídico, estamos rompiendo los principios. Hemos bombardeado Teherán, hemos bombardeado, con lo cual en este momento estamos volviendo a un lenguaje parcialmente olvidado, pero que es el de la fuerza. Entonces, con esa ruptura del marco mundial, en este momento a China se le ha abierto una oportunidad de oro. Nosotros vamos a defender el marco global. Nosotros queremos defender las instituciones. Hay gente que dice, eso es mentira, los chinos... Pues será mentira, pero formal y oficialmente China sigue utilizando la OMC, participando en la OMS, participando en la ONU y defendiendo la existencia. ¿Por qué? Porque el objetivo básico de China en este momento sería la creación de un nuevo orden multipolar, donde ya no solo mandara, como ha pasado en los últimos 40 años, Estados Unidos, sino que otras voces tuvieran que ser tenidas en cuenta. China principalmente, pero luego India, Rusia y demás. Con lo cual nos encontramos con una implosión de las reglas de juego que han, digamos, gestionado con peor o mejor suerte en los últimos 40 o 50 años la historia del mundo. Por un lado, la OMC. ¿Por qué? Porque nos cargamos los fundamentos en el momento que un país, de forma unilateral, ha pasado en otros momentos, pero no de forma tan masiva, decide romper absolutamente las reglas de juego. Yo ya no justifico lo que hago, sino que en este momento la jugada de los aranceles va más allá de poner un arancel. La jugada de los aranceles es que un país decide cuál es el orden comercial que le interesa, sin someterse a ninguna regla. No solo eso, sino que incluso desde el punto de vista interno del propio Estados Unidos, con reglas que son absolutamente arbitrarias. Hoy lo pongo, mañana lo quito, con lo cual generamos otro segundo fenómeno que es la inestabilidad permanente. Nadie sabe lo que va a pasar porque Brasil un día tiene aranceles del 80% y el día siguiente del 30%. China tiene 150% en algunos productos y de repente China dice, dejo de venderte tierras raras. Bueno, pues bajamos los aranceles. Con lo cual es un sistema que además de la arbitrariedad genera inestabilidad porque nadie sabe qué va a pasar. Y de hecho estamos viendo que cada día hay cambios. Los jueces en Estados Unidos dicen que no se puede hacer de esta forma y el presidente dice que vale, pero que ya veremos que él va a seguir haciendo lo que le parezca oportuno. Con lo cual estamos alejándonos de unas reglas de juego que mejor o peor permitían ir generando una estrategia de cierta tranquilidad. La gente denunciaba, participaba en estas ocasiones. Por otro lado, ya no sabemos exactamente qué va a pasar cuando yo quiero. Mañana, ahora por ejemplo, estamos montando aquí en Madrid con una institución pública y 2 instituciones privadas un máster para que las empresas cuando salgan a trabajar fuera, geoestrategia, geopolítica en los negocios internacionales, que sepan que al margen de hacer las cosas bien, mal o regular, de vender o comprar bien, ahora tienen que empezar a aprender muchas cosas de geopolítica
porque no saben si pueden vender en Argelia, si pueden vender en Rusia, si pueden vender en Estados Unidos, qué va a pasar con estas cosas. Entonces nos encontramos también con que ya los marcos que teníamos de referencia van siendo cada vez más livianos. La cosa sigue funcionando, pero no sabemos qué puede pasar pasado mañana. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Poquitas y pobres. Entonces, ahí nuevamente China levanta la mano y dice, nosotros queremos defender el orden global y queremos defender la persistencia de organizaciones que han sido muy útiles para el comercio mundial, también muy útiles para China, pero para el comercio mundial. Con lo cual tenemos un problema que es, han desaparecido las normas, han desaparecido las reglas de juego, o están desapareciendo, y por ahora no hay ninguna alternativa a corto o a medio plazo. Tenemos problemas, digamos, respecto a... ¿Perdón? Disculpar, a ver, no sé. ¿Esto se puede ampliar, Antonio? Control más. Control. Pues si vienes y me echas una mano. A ver. Con este. Sí. Bueno, pues más. No le puedes poner en presentación porque la presentación es estándar. Yo creo que vas a tener que ponerle como es A ver. saliéndote de aquí. Esta es otra cosa. A ver qué hemos hecho, que esto ya nos lo hemos cargado. A ver, vamos a ver. Exacto, sí. Bueno, a ver. Quizá tienes que moverte por aquí. Bueno, vamos a ver si podemos hacerlo. Frente a eso, digamos, China reacciona, volviendo a China, por un lado lanzando esta iniciativa de la franja y la ruta, es decir, yo voy a ofrecer un marco de cooperación a la gente que voluntariamente se quiera sumar. Esto ha sido, por ejemplo, origen de muchos problemas políticos en Europa, porque había países como Italia, como España, que querían sumarse a la iniciativa y otros que no, porque lo veían como un riesgo de injerencia. Por otro lado, China opta por decir, bueno, pues como el patio está muy revuelto, yo lo que voy a hacer es, digamos, gestionar lo mío con la mayor habilidad posible. ¿Qué hacemos? Desde hace unos años, China inició una política muy agresiva en el mundo de la innovación y llevan ya 3 años, me parece, seguidos, donde son el primer país del mundo en registro de patentes y marcas a nivel internacional. Están recuperando, aprovechando también las acciones del presidente Trump sobre la inmigración, están recuperando a muchos investigadores chinos que estaban fuera de China. ¿Qué queremos? Tener la tecnología avanzada porque sabemos que va a ser otro elemento de batalla y luego controlar todos los recursos. Entonces, al final, China está reaccionando en ese marco de falta de reglas, intentando, por un lado, mantener la estructura existente, pero por otro lado, buscando también alternativas propias que le permitan, digamos, ofrecer alternativas distintas. ¿Dónde nos peleamos Estados Unidos y China? El mundo de la tecnología ha sido el último entorno de batalla. La prohibición de la venta de chips, hasta que descubren que los chinos están consiguiendo chips, como sea. La historia de la humanidad, cada vez que ha habido un boicot o una amenaza o un cierre o sanciones, Rusia va por el paquete número 21 de sanciones y sigue comprando cosas. Pues China descubre que tiene que mejorar mucho el tema de tecnología porque Estados Unidos trata de bloquear el tema tanto en el ámbito de la inteligencia artificial como el tema de los semiconductores. Y por ahora parece que está consiguiendo ciertos avances. Por otro lado, en la parte arancelaria, China se desvincula y sigue denunciando sistemáticamente en la Organización Mundial de Comercio todas las decisiones que va tomando Estados Unidos. Y luego, por otro lado, en esa atmósfera de confrontación, China descubre que Estados Unidos sigue manteniendo una posición preponderante, fundamentalmente porque detrás de la potencia económica, de la potencia tecnológica, está la potencia militar. Entonces, estamos en un proceso avanzado de rearme a nivel mundial. Rusia ya lo ha hecho por el tema de la guerra de Ucrania y sus propias decisiones.
y en Europa estamos ahora mismo vinculados a estos procesos en que la OTAN está reclamando una multiplicación brutal de los presupuestos de defensa. China opta también por mejorar, porque descubre que si, aunque económicamente sea una potencia, si militarmente no tiene una cierta capacidad, pues la cosa como que no le va a ir muy bien. Y de hecho acabamos de tener ahora la primera guerra a través de proxies de intermediarios, que ha sido la breve guerra entre Pakistán e India, donde se ha probado por primera vez en combate aviones chinos y hemos descubierto que se fulminaban esos aviones y esos misiles a aviones franceses y a misiles europeos y americanos. Con lo cual los chinos han descubierto también que tienen que entrar en la parte militar. En esa estrategia está el problema del sur de China, que hemos visto antes, con lo cual, por un lado, China ya actúa, por un lado, tratando de negociar, pero por otro lado también empieza ya con el tema de las amenazas y de la fanfarronería. Yo creo que eso no le va a ir muy bien, pero bueno. Y luego, lo que sí es un tema más abierto y más complicado, que es el tema de Taiwán, porque es una forma también indirecta por la cual Estados Unidos fundamentalmente, pero otros países como Japón y en ocasiones la Unión Europea, están apoyando esa estrategia de confrontación en uno de los temas que para mí son uno de los puntos de mayor irracionalidad en la política china, que es el tema de Taiwán y de Xinjiang, la zona esta musulmana del norte de China. Porque ahí es donde, digamos, todo el espíritu patriótico del país descansa en que Taiwán es China y, por tanto, cualquiera que quiera cambiar las cosas se va a enfrentar incluso a un conflicto armado. Estamos también con estrategias legales y paralegales. Por un lado, estamos viendo las limitaciones que han empezado en el mundo de la tecnología, pero estamos viéndolas ahora en las tierras raras, en los alimentos, la soja como una jugada política y otro tipo de productos, y ahí estamos no llegando al proceso de confrontación, pero sí de intimidación. ¿Qué buscamos? Oye, pues yo te voy a prohibir esto, o te voy a permitir solo una cantidad. Con lo cual, China está jugando ahí un papel, digamos, intentando enfrentarse a los problemas uno detrás de otro. No puede enfrentarse a todos a la vez porque tampoco tiene la capacidad para hacerlo. Pero sí está consiguiendo buscar los puntos débiles. ¿Cuál es el problema? Pues que Estados Unidos ha descubierto que se había alargado de Asia hace mucho tiempo y en este momento ha descubierto que Asia es el punto central, digamos, de la jugada mundial. Con lo cual ahora Estados Unidos, a través de temas militares, las alianzas defensivas con Australia y Nueva Zelanda, de temas económicos con Japón, con Taiwán, está buscando ver cómo puede recuperar ese papel que dejó de tener en Asia. Pero por ahora el tema va a llevarle cierto tiempo. Tenemos también el tema de América Latina, donde por un lado ha ido creciendo la dependencia entre América Latina y China, con un problema parecido al que, por ejemplo, tiene España con China, con déficits importantes y un reforzamiento de un papel que en América Latina se pretendía evitar, que era el de ser un gran exportador de materias primas. América Latina quería crecer, mejorar, ganar valor añadido. Y sin embargo, las relaciones con China siguen basándose en buena parte en la importación de materias primas. Con lo cual, lo que llamo aquí el riesgo de reprimarización, un término, un palabra, es un problema importante porque el riesgo es que estas relaciones con China, por las crisis económicas recurrentes en muchos países de América Latina, sigan siendo, de otra forma, el volver a ser exportadores de soja o de carne o de trigo o de cobre o de lo que sea. Entonces, y por otro lado, sin embargo, China está permitiendo un avance relevante en el mundo de las tecnologías, tanto en los temas de comunicaciones, el papel de Huawei, el papel de todos los sistemas informáticos que China está vendiendo en América Latina, los vehículos eléctricos como una gran herramienta de transformación y luego todo el tema de las energías renovables. Y ahí China está siendo un elemento fundamental también para los avances en América Latina. Está siguiendo también una estrategia con América Latina de importantes inversiones. Aparte de crear ahora el mayor puerto del Pacífico en Perú, están invirtiendo en muchos temas de transformación logística, que en el fondo es la herramienta para que muchos países latinoamericanos puedan también crecer a su vez. Si no tenemos puertos, si no tenemos aeropuertos, si no tenemos ferrocarril, es muy difícil que podamos vender. Con lo cual están financiando. ¿Qué le pasa a China? Que entre otras cosas tiene una gran cantidad de dinero en el bolsillo,
todos los superávits comerciales y no saben qué gastarlo, con lo cual está viniendo muy bien porque eso le permite insuflar un montón de inversiones en muchos países del mundo, especialmente en la parte de infraestructuras. Y luego está colaborando también con América Latina en procesos de mejora de los temas medioambientales, con lo cual también está colaborando con ellos en procesos, digamos, por un lado del cambio de la matriz energética, buscando también una mayor participación de las energías renovables y ayudando con su propia experiencia. A pesar de que China es el primer contaminador del mundo, China ha bajado notablemente sus cifras de emisiones y está tratando de mejorar. Toda esa experiencia y esa tecnología también la está utilizando en sus procesos de colaboración con terceros países. Con África, por un lado, tenemos todo la cierta colaboración desde el punto de vista en un momento ideológico, con muchos países el lenguaje era compartido. La ventaja de China en todas sus relaciones internacionales, que en principio era no me quiero meter en los temas de cada país, mientras que la antigua Unión Soviética, cuando entraban ciertos países, como fue con Angola o Mozambique, pues hubo problemas permanentes ideológicos y de control. China en principio va de neutral. Yo vengo a trabajar, vengo a comprar, vengo a vender, no vengo a hacer otras cosas, con lo cual eso también en África ha sido una buena tarjeta de presentación. Y luego el tema del win-win. Los proyectos que ha planteado China en África han sido proyectos, no todos, pero muchos de ellos, altamente de generación de valor añadido en los países. Cuando yo hago, el otro día nos contaba un amigo en Zaire, que lleva 40 años yendo allí, y un trayecto que a él le costaba históricamente 15 o 20 horas llegar a una ciudad determinada, con una carretera que han hecho los chinos llega ahora en 1 hora y media. Entonces, carreteras, ferrocarriles, repito, no es una ONG, pero ha hecho un montón de infraestructuras que le vienen bien para sus gestiones, pero al mismo tiempo a los países les aporta valor añadido, les aporta mejores en las condiciones de vida, capacidad comercial, con lo cual yo creo que es un tema que por ahora tenemos los riesgos luego que luego veremos más adelante. Entonces, bueno, en principio China está siguiendo una posición que es frente al enfrentamiento global que me planteó Estados Unidos, una forma de intentar quitar presión es ir abriendo otros terrenos de juego. Las jugadas fundamentales van a ser en el mundo de la tecnología y en el mundo de las finanzas, pero también en el mundo de las relaciones comerciales está buscando cómo mejorar su propia posición. Y luego, en la parte energética y tecnológica, está, digamos, jugando un papel también, un rol relevante. Hoy en día, pensar en vehículos eléctricos, que decimos que son los que van a estar en Europa dentro de 10 años, sin China es inviable. Inviable, no es difícil, es inviable. Hablar de fotovoltaica sin China es inviable. Hablar de baterías eléctricas sin China es inviable. ¿Eso qué significa? Que China se ha convertido en un actor relevante. Empezó hace 30 años con esto, pero en este momento es de los que ha ido más deprisa. Baterías, acumuladores, placas, vehículos eléctricos. Hoy leía la presentación de la nueva gama de vehículos que van a llegar a Europa el año que viene y son un 40% más económicos que los coches europeos, con todas las ventajas y añadidos y demás. A mí me recordaba lo que pasó hace 40 o 50 años cuando empezaron a llegar los coches coreanos o japoneses. Que la gente decía, son una mierda, no valen para nada. Bueno, pues mira dónde está Toyota, Honda, Hyundai, Nissan o demás. Entonces, los chinos se han colocado ahí, han utilizado y han hecho de un problema una virtud. Y en este momento son los reyes del mambo. China tiene el problema, es que sigue teniendo su necesidad de producir cada vez más energía. Por ejemplo, todos los temas de inteligencia artificial, centros de procesos de datos son altamente consumidores de energía y sigue tirando mucho del carbón, que es un gran contaminante. Con lo cual China tiene, por un lado, ha disminuido sus emisiones globales, pero por otro lado tiene un problema que es que su matriz energética aún no le permite. Está tratando con la nuclear de quitar parte de los problemas, pero sigue teniendo un problema. Pero sin embargo, en todas las tecnologías sostenibles, China en este momento está siempre en el primero o el segundo puesto. Y eso es una baza muy buena para su gestión también con terceros países. Entonces,
Ahora están con objetivos, digamos, internos también de mejora de todo el proceso de gestión ambiental, limpieza de aguas, limpieza de terrenos, que tenía un montón de terrenos que estaban muy perjudicados, y luego básicamente la mejora en los consumos energéticos. Pero esa parte es complicada porque China necesita crecer y buena parte de estas nuevas industrias son altamente consumidoras de energía eléctrica y por ahora no hay alternativa. Aquí ya, lo que pasa es que esto, a ver esto cómo lo hemos ampliado antes. Ya está. Sí, bueno. Pues tú dirás. Ponte las gafas que yo no las he traído. Ya, duplicar. Este aquí, duplicar. No, espérate. Pantalla, solo pantalla que saca. Pero El de arriba. ¿Solo pantalla? Sí. Está duplicado. ¿El duplicado está? Sí. Entonces ahora. Aquí. Ya está. Lo que no sé si cambiará aquí. No sé. Bueno, lo dejamos así que se ve. Puede ser. Bueno. Disculpad, pues estamos hablando de tecnologías avanzadas y tenéis al más burro del mundo en esto de las tecnologías. Bueno. ¿Qué ha supuesto, a fin de cuentas, todo esto que lleva haciendo China desde hace 30 o 40 años, lo que está haciendo Estados Unidos más recientemente, y mientras tanto como observadores sin voz ni voto, la Unión Europea y otros países del mundo? Pues que, digamos, el orden anterior se está tambaleando, está desapareciendo y no hay a la vista una alternativa. Porque el problema que tenemos con Estados Unidos, aparte de nuestro juicio de valor sobre lo que haga o deje de hacer el presidente actual, es que no se ve ningún objetivo, no sabes qué es lo que se quiere conseguir aparte del puro dominio y el puro control. Entonces, China ha decidido que va a trabajar por su cuenta y lo que hace es buscar esa creación del orden, de ese nuevo orden multipolar, donde distintos países tengan que contribuir, y está buscando, por un lado, mantener mientras que pueda las estructuras existentes que siguen siendo válidas para un porcentaje no menor de los países en el mundo, pero que, claro, si un actor principal como Estados Unidos y alguno más las abandona, pues tienen un difícil mantenimiento. Entonces, ahora mismo China combina, por un lado, mantenemos las estructuras existentes y, por otro lado, vamos planteando alternativas distintas, la ruta, las alianzas, los acuerdos estratégicos y demás. ¿Qué estamos haciendo? Pues llegamos a África o América Latina y empezamos a financiar todo tipo de proyectos. Tenemos mucha pasta en caja, tenemos mucho dinero disponible que además no sabemos muy bien cómo invertir. Con lo cual estamos muy metidos en temas de energía, en temas de logística, seguridad. Por ejemplo, China está vendiendo a cascoporro sistemas de control. Porque claro, aquí en Europa nos preocupa mucho la seguridad, la ciberseguridad y tal, pero en otros países que son menos sensibles a estos temas, por ejemplo, los controles de identificación facial y todo eso, lo está vendiendo en toda América Latina, en toda África y en toda Asia. China, que tiene menos limitaciones políticas y morales estos temas, pues los está vendiendo en muchos sitios del mundo. Por un lado, la parte económica, la parte de inversiones, la parte de infraestructura, la parte de tecnología. Y por otro lado, buscando acuerdos que siempre pongan en valor el famoso tema de las dos partes ganamos. Esta parte es más complicada porque, a veces es más discutible. Entonces, ¿qué quiere? Redefinir, a través de esta influencia, siempre formalmente suave. No vemos nunca un embajador chino, nadie conoce al embajador chino en España ni en Sudáfrica, no vemos un embajador chino haciendo declaraciones, siempre de una forma, con un bajo perfil. Pero China está utilizando ese
poder suave, soft power, para intentar, digamos, gestionar también sus propios intereses e influencias. Intenta la interconexión de los países y las economías, que es otro tema muy interesante para muchos países porque significan inversiones poderosas que les permiten mantener su infraestructura y mejorarla. Conectarse, el tema de la tecnología, acabamos de ver los problemas que se le han planteado a España por los acuerdos con Huawei, por el 5G, en muchos países de América Latina, en muchos países de África, en muchos países de Asia. Huawei es el rey del mambo en temas de conectividad. Con lo cual buscamos eso. Generamos una infraestructura propicia, la nueva ruta de la seda, la interconexión logística y física entre China y el resto del mundo y entre los demás países del mundo, también las conexiones especialmente en Asia, pero ahora también empieza en África y quieren hacer cosas en América Latina. Con lo cual ofrecemos también un punto de mejora para todos. Creamos instituciones financieras propias, que es de los temas que más están doliendo en Estados Unidos. ¿Cuál es la idea? La gran espada de Damocles que tenemos todos en el comercio mundial y en las relaciones económicas es que el patrón ya no es el oro, el patrón es el dólar. Y el dólar lo gestiona un señor que está en Washington y que emite o deja de emitir billetes como le parece. Ahora, en este momento, uno de los grandes temas del BRICS, y quizás el más delicado desde el punto de vista político, es el tema de la desdolarización. Es decir, Rusia acepta y quiere cobrar y pagar en rublos, China en yuanes, es decir, permitir que haya un cambio. El dólar va bajando su participación en la cesta de divisas mundiales y la idea es que haya otras divisas que participen. Claro, esto es una patada en la boca del estómago a la capacidad de gestión que tenía Estados Unidos manteniendo su divisa como la divisa central. Estabilizamos la iniciativa de la ruta, creamos corredores físicos que también permiten mover mercancías y servicios y personas entre los distintos países. Hacemos un gran esfuerzo en toda la parte logística, Ceilán, Birmania, Pakistán, India, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras. ¿Eso beneficia a China? Sin duda, pero beneficia a todos los países donde se instalan esas infraestructuras. Por tanto, por todo lo que digan, no es que los chinos lo hacen por su interés, solo faltaría, lo van a pagar ellos. Lo que pasa es que eso también tiene una segunda derivada, que es que China en algunos países, ha pasado en Sri Lanka, ya está pasando en algún país más, como no los países están en una situación económica débil, no terminan de pagar y China lo está utilizando también como una herramienta de presión política. Y luego ha descubierto que el mundo de la tecnología es la otra variable relevante, con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Vamos a llegar a acuerdos en temas de tecnología, conectividad, semiconductores y demás. De forma que también el gran poder que tenían 2 o 3 países, Taiwán, Corea del Sur y Estados Unidos fundamentalmente, en el mundo de los semiconductores, de los famosos chips, pues China está buscando y ofreciendo alternativas. Yo creo que aún le quedan una serie de años, pero ya ha demostrado que con lo que tiene puede gestionar con cierta eficacia toda la estructura. Y no solo la económica de los ordenadores o de los centros de procesos de datos, la militar, porque todos los productos de defensa, por desgracia, todos llevan un montón de chips. Y China ha demostrado que puede suplir la falta de oferta de otros países. Hasta llegar al momento donde hemos visto un acuerdo en Estados Unidos donde el principal productor, Nvidia, ha llegado a un acuerdo de pagarle un tributo revolucionario a Estados Unidos a cambio de poder exportar a China, porque para muchas de estas empresas el mercado fundamental era China. Con lo cual están juntando temas políticos, temas culturales, por ejemplo el desarrollo de los institutos Confucio y de los centros culturales en China en todo el mundo está siendo muy potente, iniciativas políticas, acuerdos, distensión y demás, y luego todo el tema de la tecnología de comunicaciones, pues intentando colaborar con todo el mundo. ¿Cómo pagamos la fiesta? Pues por el momento, como tenemos mucha pasta en la cuenta del banco, todos los excedentes de capital y especialmente los superávit comerciales que se siguen produciendo, los invertimos en estos proyectos. Con lo cual, no solo no tenemos el dinero en el banco, sino que también lo utilizamos para generar nuevas oportunidades. Están también no solo financiando proyectos, están dando financiación a largo plazo a los países para proyectos estratégicos. Con lo cual los bancos públicos, especialmente los bancos públicos chinos, están en lo que ellos llaman el capital paciente, es decir, no te preocupes, ya me lo devolverás cuando puedas.
Esto genera otros problemas que luego comentaremos. Y luego lo que están buscando también de forma muy suave, no nos olvidemos que China es el segundo acreedor de Estados Unidos. Mucha gente pensaba que China iba a mandar todo a la mierda y que iba a decir a los americanos que vendía toda su deuda. No, China se ha quedado, va bajando poco a poco, pero China está creando alternativas, planes B. Con lo cual la idea es, ya hemos creado un banco asiático de financiación de proyectos de infraestructura que está funcionando, que está financiando buena parte de estos proyectos y está llegando a acuerdos financieros bilaterales y multilaterales con muchos países. Y luego, por último, está haciendo como potencia económica, está intentando garantizarse el suministro. Problema de China, decíamos antes, alimentación. Pues China tiene que alimentar a 1.450 millones de personas. Está comprando terrenos, está produciendo alimentos en África, en América Latina, porque es un tema para ellos fundamental. Está adquiriendo minas, está comprando en África, América Latina, minas. Con lo cual, a veces, de repente, pues el discurso es un poco difícil de entender, porque es win to win, pero el cobalto en Zaire, las tierras raras, el litio, pero China necesita todos esos productos para su propia subsistencia. ¿Qué ventajas tiene? Pues acabamos de ver, por ejemplo, que temporalmente le ha roto los esquemas al presidente Trump, porque de repente ha dicho, no te vendo un gramo más de tierras raras. Y hemos descubierto que productos esos que tienen unos nombres muy divertidos, pero que son esenciales para muchos componentes tecnológicos, de repente China era el primer productor y el primer refinador del mundo. Lo cual significaba que no solo era su propia producción, sino productos de otros países que ellos refinaban esto. Y esto le ha permitido romper la estrategia de aranceles de Trump. No solo con Estados Unidos, con otros países también lo está gestionando. Está invirtiendo mucha pasta precisamente en garantizarse el suministro de productos como cobre, cobalto y algunos otros minerales más en otros países, productos que China no tiene, pero que en este momento tiene acceso ya también a través de compras de minas y demás. Por ejemplo, en el litio tiene acuerdos, a pesar de que Milei es lo que es, sin embargo tiene acuerdos con Argentina muy poderosos, con Bolivia y con Chile para el tema de la producción de litio, que es esencial por el momento para el tema de las baterías. Con lo cual está, digamos, en un proceso en el que entre lo que tiene y lo que puede garantizarse con estos acuerdos, que son inestables, porque estamos viendo luego de repente cambios por presiones a su vez de Estados Unidos, pero tiene un control de un elemento esencial en la transformación tecnológica. No tendré los mejores chips, pero sin mis productos tú tampoco haces chips. Con lo cual, susto muerte. Vamos a ver a qué jugamos, porque si tú me haces esto, yo te dejo vender lo otro, y ya veremos a ver qué es lo que pasa. Ha conseguido convertirse en el actor fundamental de la transición energética. Ahora hablas de vehículos eléctricos, de baterías y demás, estás hablando de China, permanentemente. Entonces, los intentos en Europa por ahora son tímidos, lentos y con poca viabilidad por el momento, incluso en Estados Unidos, a pesar de las famosas fábricas que van a montar de semiconductores y demás, no lo han conseguido. Mientras que China tiene ya un control eficiente, tanto en el tema de vehículos como en el tema de energías renovables. Esto no es ni bueno ni malo, nosotros somos los que hemos colocado a China en ese papel. Nosotros hacíamos placas en España, pero salía más económico comprarlas en China, con lo cual los chinos han hecho muy eficiente todo ese proceso. Y lo que estamos con eso consiguiendo muy suavemente, o China consiguiendo muy suavemente, es ir tratando de gestionar esa nueva visión del mundo multipolar. Ya no puedes hacer lo que te da la gana, ya tienes que negociar. Ya empezó con el tema de las sanciones a Rusia, curiosamente. Nadie se atrevió. Estados Unidos y la Unión Europea sancionaron a muchos países por colaborar con Rusia. Nadie ha tenido los bemoles de hacer lo mismo con China. Y China sí que ha ayudado a Rusia, pero nadie ha podido hacer nada. Con lo cual, de repente, ya descubrimos que no tienes todo el poder como para seguir haciendo lo que te parezca oportuno en cada momento. China sigue utilizando todo el tema de mensajes que sean siempre, tú escuchas a un dirigente chino, tú ves al ministro ruso, a Lavrov, y cuando habla, a veces habla, otras veces grita y otras veces ladra. O cuando escuchas a Trump. Pero los chinos siempre son de una suavidad extrema. Entonces siguen utilizando mucho todo el tema de la diplomacia. Utilizan todo el tema de los recursos económicos, el tema de la deuda.
y luego todo el tema están fomentando los acuerdos permanentemente, es decir, el reforzamiento de las organizaciones multinacionales y el reforzamiento de los acuerdos. Con una pequeña trampa, China quiere jugar país a país, con lo cual, por ejemplo, en algunas zonas del mundo, como ha pasado en el Mercosur, la estrategia de China ha pasado por romper la estrategia del Mercosur y negociar con cada país, lo cual es bueno para China, no es bueno para el Mercosur. Y luego, fundamentalmente, ha dado una patada al balón en el tema del dólar, con lo cual ahora, con el yuan digital, con el rublo digital y tal, están consiguiendo que una parte, aún no muy grande, de las transacciones internacionales, pero especialmente en el mundo del petróleo, eso es importante, se pague con las divisas propias. Con lo cual, estamos, entre comillas, amenazando la hegemonía del dólar. Y ese cambio pues, se va a ir produciendo suavemente, no va a ser una cosa acelerada y demás. Entonces, al final, China está buscando, por un lado, mantener su propia estructura de crecimiento en base al desarrollo del mercado interno, seguir manteniendo una posición importante a nivel internacional, aunque cada vez más importante va a ser su propio mercado interno, y al mismo tiempo colaborar con los demás en iniciativas que puedan beneficiar. Suena todo muy bien, pero bueno, pues tiene también sus partes. ¿Qué ventajas tiene para los países que están, digamos, desde ese punto de vista político, económico y comercial, colaborando con China? En principio, que lo que se busca es hacer cosas, no tanto controlar el país o dominar el país. Por otro lado, que estamos buscando sistemas de integración, con lo cual buscamos sistemas de colaboración global. Y luego, que estamos ayudando a muchos países, o China considera que está ayudando mucho, en sectores clave en la transición energética. Vamos a ver cómo acaba ahora con la COP, vamos a ver qué pasa con el 2030, pero China está colaborando activamente en este mundo, con lo cual es un socio relevante para cualquier tema de transición energética. ¿Cuáles son los riesgos que plantean estas actividades de China para muchas partes del mundo? Pues los riesgos son, por un lado, el tema de, para muchos países, que sus relaciones con China se conviertan en ser puros suministradores de materias primas o, en su momento, de mano de obra, porque China está sufriendo ahora un problema importante de bajada de la demografía. Que todos los acuerdos financieros, el primer ejemplo fue Sri Lanka, pero que todos los acuerdos financieros, ante el impago, el default de alguno de estos países, se transformen en instrumentos de control por parte de China, que se está quedando ya no solo con la gestión, sino con el control de ciertos activos estratégicos de algunos países. Riesgos también de soberanía financiera. ¿Por qué? Porque la deuda, si no la pagas, al final debes mucho a un país. Entonces China se está convirtiendo en un acreedor relevante. El tema de la ruptura de los marcos regionales. Hemos dicho el Mercosur, pero puede pasar mañana con Europa. Lo estamos viendo, por ejemplo, con los nuevos socios de los países del este, que están siguiendo una estrategia distinta a la Unión Europea en el tema de Rusia. ¿Por qué no mañana con China? Si me puede beneficiar, ¿por qué no voy a jugar otro juego? Pasó con la Italia de Meloni, no hablamos de un peligroso izquierdista, donde sí se planteaban entrar en la ruta, en el plan de China de la ruta de la seda, o pasó con España. Con lo cual, este proceso que ha pasado en América Latina, que ha pasado algo en África, puede pasar más adelante en otros sitios. Con lo cual, esta estrategia de China tiene también, lógicamente, sus contras. Por hablar de algo más cercano, ¿qué está pasando con Europa? Pues que está en una posición, desde mi punto de vista, pues sí, en un momento relevante, en un momento estratégico, pero Europa ni se le siente ni se le padece. No tiene ningún rol. Estamos viendo una guerra que va a pagar Europa y que la decisión la está tomando Rusia y Estados Unidos. Estamos viendo problemas con las sanciones a Rusia, que ahora Estados Unidos pretende quedarse con el dinero. Estamos viendo los problemas con China, que China sí le gustaría que Europa fuera más potente y tuviera otra voz, pero no estamos viendo grandes avances. Con lo cual, en principio, tenemos una dependencia económica muy poderosa. Europa depende mucho de China, a pesar del déficit que tenemos con China, depende mucho de China en muchas cosas, porque hemos dejado de hacer cosas y China nos las hace. Es nuestro mayor socio comercial, por tanto es un tema complicado. Dependemos, como Estados Unidos y otros países del mundo, de ciertos productos críticos. No es tanto el volumen, sino el peso que eso tiene, sobre todo en los temas tecnológicos. Tenemos cada vez más dependencia tecnológica de China. Trabajamos con Huawei, pero trabajamos con un montón de empresas chinas de tecnología y trabajamos con esa dependencia.
y Europa no tiene alternativa tecnológica ni a Estados Unidos ni a China por el momento. Con lo cual, en este momento la situación de Europa es de extrema debilidad. Seguimos siendo la segunda potencia comercial del mundo, seguimos teniendo un peso muy relevante, pero falta liderazgo, falta capacidad de acción política, económica, de defensa y todo. Con lo cual es una situación complicada de gestionar. Tenemos un tema que para los chinos es como muy formal, para Europa dice que es importante los valores cuando hablamos de Rusia, no son importantes cuando hablamos de Gaza, son importantes los valores cuando hablas de China, no son importantes cuando hablas de Sudán, cuando hablas de Arabia Saudí. Por tanto, Europa ha demostrado una hipocresía brutal a nivel político y moral, con lo cual en este momento con la Europa de los valores morales, cuando escuchas a la señora von der Leyen hablar de estas cosas te da un poco la risa floja. ¿Valores morales con quién? Ponle una sanción a China a ver qué pasa. A Rusia sí, pero llevamos 21 paquetes de sanciones y estamos preparando una más. ¿Qué significa? Que en este momento la capacidad de gestión de estos temas son limitados. Entonces, no tenemos en este momento capacidad política porque internamente no hay homogeneidad, entonces tenemos un liderazgo muy débil porque no somos capaces de negociar con una sola voz, ni con Rusia ni con Estados Unidos. La imagen de los presidentes esperando en la puerta del campo de golf en la visita de Trump, pues una imagen francamente penosa. A mí el tema formal me preocupa menos, pero es una imagen que pasará a la historia. Entonces, hablar de valores ahora, entonces cuando Trump bombardea un barco o bombardea un país sin ningún tipo de autorización internacional, eso es válido. Y yo no hablo de ser antiamericano, tal, estoy hablando de que Europa tiene muy poca autoridad moral en este momento para defender la cuestión de valores en el caso de Rusia y no defenderlo en otros casos. Con lo cual ahora Europa juega un papel limitado porque no hay capacidad política, no hay capacidad por ahora de respuesta global, entonces como no hay consenso, pues no se manifiestan posiciones de cierta fuerza, y hay una posición global que es lo que llaman es la aminoración de los riesgos con China. Es decir, vamos a tratar de tener menos vinculación, pero decirlo es fácil, pero hacerlo luego es muy complicado. ¿A quién le compras qué si China no te lo vende? ¿O a quién le vendes qué si China no te lo compra? Por tanto, es una posición que a lo mejor a medio y a largo plazo está muy bien, pero por el momento tal. Cuando yo creo que el problema con China es la negociación, no el problema esto, sino la negociación, como otros países han conseguido demostrar. ¿Qué ha pasado con un país europeo como Rusia y con otro país europeo como es Ucrania? Pues que ha sido el detonante de una situación en la cual nos hemos dado cuenta que estamos jugando como actores secundarios una película que gestiona por un lado Estados Unidos y por otro lado Rusia, y las negociaciones de estos días están siendo la muestra palpable. Hemos roto con Rusia, que era nuestro primer proveedor energético, y además era un país europeo. El orden político se está debilitando porque se va a aceptar, en base a la propuesta de acuerdo, que Ucrania en este caso se fracture y se le entregue una parte a Rusia, con lo cual volvemos a dar carta de naturaleza a la guerra como un elemento de cambio de las fronteras, que era un tema que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial y que si volvemos a abrir el melón ya veremos a ver lo que pasa. Lo hemos visto ahora con Armenia, con Azerbaiyán y demás, cosas pequeñitas, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y luego, por otro lado, que Europa se siente incómoda porque China tiene un acuerdo con Rusia, formal o informal, pero un acuerdo económico que está beneficiando mucho a China, compra productos energéticos muy económicos, vende de todo. Entonces yo creo que es un acuerdo fundamentalmente beneficioso para China, pero al mismo tiempo está también vendiendo cosas, lo que se llaman tecnologías de doble uso, que están permitiendo mantener el esfuerzo bélico a Rusia. Y sin embargo, ahí Europa pues, tiene una posición bastante callada. Entonces, ¿qué pasa? Que la posición de China es, esto ha pasado porque Europa metió la pata. Si Europa en su momento hubiera respetado los acuerdos que tenía iniciales con Putin, no hubiera habido guerra de Ucrania. Tendrán razón o no, pero los chinos en eso son muy pragmáticos. Es decir, la culpa de la guerra de Ucrania no la tiene Estados Unidos, Ucrania, la tiene fundamentalmente la Unión Europea, que aceptó ese movimiento permanente de ampliación de las fronteras. Y claro, llega un momento, a mí me gustaría pensar qué pasaría si mañana, por ejemplo, Rusia montara una base de misiles en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿qué pasaría? Sería una pregunta muy entretenida. Entonces, por ir concluyendo, ahora mismo nos movemos en un territorio
en el cual la posición de Estados Unidos lleva años bajando, pero esto es como la decadencia del Imperio Romano, puede llevar mucho tiempo. Por otro lado, China va mejorando, pero China también tiene fantasmas. La demografía es uno importante, el segundo es el tema de la burbuja inmobiliaria, la falta de inversiones, con lo cual China también tiene sus riesgos, pero por ahora está creciendo. China se ha metido en dos temas importantes frente a Estados Unidos, que son el tema de la tecnología y el tema de las finanzas. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Pero fundamentalmente también China ha decidido que quiere jugar en el tablero militar, lo cual es malo para todos, pero China ha dicho, si no tengo fuerza militar, y de repente nos ponemos a construir portaaviones, nos ponemos a construir aviones propios, no compramos en Rusia, sino compramos tecnología rusa, y está resultando el producto bastante bueno, como han visto los indios en la última guerra que han tenido con Pakistán, esa corta guerra, con lo cual China ha decidido que si no tiene un ejército poderoso, no puede hablar de igual a igual con Estados Unidos. Eso ya veremos cómo acaba, porque esto lleva mucho tiempo y Estados Unidos, repito, mantiene prácticamente un 45% del presupuesto mundial militar. En la multipolaridad influye mucho un nuevo actor, que son los famosos BRICS, pero que ya en este momento se han asociado muchos países, incluso de la órbita occidental, Arabia Saudí y otros países. Pero claro, ya tienes a gente muy poderosa, Indonesia, que es la séptima economía del mundo, India, Brasil, con lo cual Sudáfrica. Tenemos ya un actor que puede, digamos, plantar cara al G7, no solo a Estados Unidos. Entonces, al final, esto significa que de hecho, de facto, hay una pequeña multipolaridad, con un actor que sigue siendo el principal por su capacidad económica, pero sobre todo la militar, que es Estados Unidos, pero ya de repente hay otra gente que puede toser. Perdón por la falta de ortografía. ¿Cómo vamos a medir el futuro? Pues podemos pensar en la unipolaridad, que es lo que hemos tenido desde la caída del muro de Berlín hasta la actualidad, un solo actor, preponderante en lo económico, en lo tecnológico y en lo militar, que era Estados Unidos, que tendríamos que remitirnos, pongo ahí, hasta el Imperio Romano o el Imperio Mongol para descubrir una época donde solo había un actor importante. Algunos científicos sociales dicen que el poder global, cuando se ejerce de forma unipolar, es cuando un país puede controlar el 50% del poderío económico, tecnológico y militar, con lo cual en este momento Estados Unidos se va alejando de esa cifra. Pero también yo creo que hay que medir, y China ha sido un ejemplo palpable, de otras capacidades que afectan también al peso de los países del mundo. En el caso de China, la diplomacia, la tecnología, la demografía y la capacidad de adaptación a nuevos entornos, tanto en los temas tecnológicos, económicos como militares. Y ahí China ha demostrado que tiene capacidad. En defensa, las cifras sigue siendo que un país de 300 millones de habitantes, como es Estados Unidos, gasta eso, el 45%, pero son 3 veces más que China. Problema con China, que las cifras tampoco quedan muy claras. Y luego China tiene una doctrina propia, que es la doctrina de la unión, de la fusión civil y militar, que implica que todas las empresas chinas en casos de conflicto están obligadas a contribuir al esfuerzo de defensa del país. ¿Eso qué significa? Que en China el poder no es solo el que pueda tener el ejército, cuerpos policiales, sino también toda la estructura económica al servicio del país. Que ha demostrado en los últimos 3 años un avance importante en tecnologías militares, especialmente en aviones, en drones, en submarinos, en portaaviones, con lo cual China está haciendo sus deberes, por desgracia para todo el mundo, porque es nuevamente una carrera de armamentos. Pero también la guerra de Ucrania y otras guerras similares nos han indicado que a veces no solo es cuestión de poderío militar. Rusia tenía un poderío militar infinitamente superior al de Ucrania y, sin embargo, no fue capaz de barrer Ucrania como pensaban inmediatamente. Con lo cual, ahora el tema militar vemos que también tiene limitaciones y lo hemos visto con todas las derrotas que desde el año 75 ha tenido Estados Unidos en el mundo. Vietnam, Afganistán, Irak. No ha ganado una sola guerra de las que se ha planteado, siendo la primera potencia militar. Por tanto, en este momento el tema militar solo per se tampoco es capaz de garantizar nada. Ahora están hablando de qué puede pasar, por ejemplo, si Estados Unidos interviene en Venezuela. Por desgracia sería otro ejemplo. Y luego ya vemos que la alternativa al plan B, que era el tema famoso de las sanciones, los boicots y demás, pues tampoco han funcionado muy bien.
Digo aquí que Rusia, ahora la Unión Europea está preparando el paquete 22, me parece que es, de sanciones, lo cual significa que hemos hecho 21 paquetes de sanciones que no han servido para mucho. A pesar de que Europa tiene congelados un montón de miles de millones de euros o cientos de miles de millones de euros de Rusia. Pero eso parece que no ha sido suficiente para parar a Rusia. El mundo bipolar, que sería la otra alternativa, el G2, aquí vemos, no sé si perciben los colores, las áreas de influencia de cada uno. Y como vemos, por ahora China a nivel físico gana por goleada. ¿Qué puede pasar? Yo creo que a China, mi impresión personal es que tampoco le interesa mucho el modelo G2, porque significa colocarse un gorro que sería muy incómodo para muchas de las cosas que China hace o quiere hacer. Entonces, lo que se está planteando es una especie de modelo G2 con potencias intermedias que colaboren cada uno con uno de los actores en litigio para ver cómo manejan. Pero yo creo que tampoco, a mí me parece la más interesante la política de la multipolaridad, donde haya varios países. ¿Quién está jugando en este juego? Pues Estados Unidos, utilizando básicamente ahora los recursos de la fuerza, China, con una capacidad económica y tecnológica, Rusia, que ha despertado un letargo en base a un nacionalismo y al tema del reforzamiento del aparato militar industrial, pero que ha conseguido ser otra vez un actor, teniendo en cuenta que la economía rusa es un 20% inferior a la alemana, pero sin embargo en lo militar han demostrado que a pesar de las sanciones y sigue siendo el país más grande y más rico del mundo por tamaño y demás, pero en población están muy flojos. La Unión Europea, que es un actor relevante a nivel económico, a nivel tecnológico, a nivel científico, a nivel moral, pero que no tiene voz. Y luego, cada día con más fuerza, surge India. India, que estaba muy alineada con Estados Unidos, que se ha cabreado mucho con los aranceles y que en este momento está dándole otra vez un poco más la mano a China, que en el fondo es darle la mano a su enemigo histórico, que es Pakistán, pero que también han decidido que si se ponen a jugar van a jugar todos a todos los juegos. Con lo cual tenemos una serie de jugadores que pueden ser también un germen de lo que puede ser ese mundo multipolar, donde ya no solo uno imponga la voz, sino que distintos países puedan jugar otro juego. Los escenarios, yo creo que el unipolar no tiene salida, el bipolar tampoco, y posiblemente el multipolar, distintos países jugando en un entorno distinto. Eso que permitiría recuperar los órdenes de relaciones internacionales, intentar recuperar algunos de estos organismos que están muy desprestigiados, pero como la ONU, Naciones Unidas, la OMC y demás, pero es que un mundo con alguna regla es mejor que un mundo sin ninguna regla, con lo cual yo creo que ahora mismo la posición de China en este embate va a ser jugar a la creación de ese mundo multipolar, con medios propios si no funcionan los tradicionales, pero va a ser un poco ese juego. Y nosotros en Europa pues tendremos que definir qué es lo que queremos ser de mayores, que por ahora parece que no lo tenemos muy claro. Y esto es todo, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, realmente es un gusto escucharte y tu charla ha sido extremadamente ilustrativa y muy interesante. Bien, ¿alguna persona que desee hacer alguna pregunta? Por favor, sírvase, levantar el brazo y yo me acerco. Hola. Muchas gracias por... Sí, hola. Muchas gracias por esta clase tan interesante. Me gustaría saber si me puedes dar respuesta a cómo puede influir esta educación china de Confucio, a su forma de ser tan trabajadora y tan abnegada para vencer todos los problemas que le salen al paso en relación con una situación en Europa mucho más relajada y mucho más pasiva. ¿Cómo puede afectar esto a estos comercios internacionales, ¿no? Yo creo que aquí pasamos de una historia durante la independencia o la liberación de China desde el año 49, cuando Mao toma el poder. Durante los siguientes 30 años hubo un esfuerzo consciente para eliminar a Confucio del imaginario.
Y luego un día descubrieron que Confucio no les venía nada mal, porque claro, las ideas confucianas, que no son religiosas, son, digamos, una moral social, es una moral social muy útil en un país. Si yo refuerzo la necesidad del esfuerzo individual, que lo colectivo está por encima de lo individual, que lo importante es el orden social, en el fondo a mí me viene de perillas. Con lo cual yo creo que ha habido una recuperación muy consciente de los valores confucianos, incluso ligándolos con ciertos valores marxistas y más. Se han hecho una composición de lugar bastante curiosa. Entonces, pero ojo, eso no lo dice China solo. Estamos hablando, en muchos países del mundo oímos hablar del reforzamiento de los valores morales. ¿Por qué? Porque luego además han tenido una influencia en un factor fundamental de China, que ha sido el tema de la educación, que no solo China, es toda Asia. En este momento, cuando vemos las estadísticas de Bolonia y los estudios de esto, vemos que sistemáticamente países asiáticos empiezan a aparecer en los 3 primeros puestos del ranking mundial, matemáticas, física y tal. Con lo cual, también el hecho de que la educación forme parte de esos valores sociales ha permitido que poca broma. En estos países la educación es fundamental porque es la clave del cambio. Y en China ha sido una clave del cambio fundamental. En China no había clases sociales. O sea, cuando tú acabas en el año 84, 83, 84, 82, con los vestigios de la revolución cultural, ahí no había ricos. Por tanto, ahora hay muchos ricos, pero todos esos son de nueva planta, de nueva generación. Entonces, ¿cuál era el elemento de cambio? La educación. Que mi niño vaya al colegio y que mi niño haga una buena carrera. Personalmente, el primer caso de corrupción que yo viví profesionalmente en China fue una señora que le quería pagar un máster en Estados Unidos a su hijo. Que no quiero la pasta para mí, que la quiero para... Entonces, significa que China le ha dado un peso muy importante. Y esos valores confucianos permiten, claro, porque en el fondo yo estoy defendiendo el orden social, por tanto, si tú lo rompes, si tú te quejas, estás yendo contra los fundamentos, no políticos, sino sociales del país. Entonces, el orden es una variable fundamental para todo el pueblo chino, muy importante. Y no es un tema solo político, es un tema de aquí en la cabeza. El desorden no les gusta. Entonces, Confucio nos viene muy bien para todo eso. Y de hecho, si nos vamos a Singapur, otra potencia fundamental, nos vamos a Malasia, nos vamos a Indonesia, nos vamos a Taiwán, vemos que esos valores son transversales, no es una cosa que se haya inventado Xi Jinping, es una cosa que existe en toda Asia. Buenas tardes, gracias por la exposición. Yo quería comentar un par de cosas que no son preguntas necesariamente. Si el sistema de China es el sistema comunista, es el sistema que ellos llaman socialismo de mercado. Y yo me parece que esto es una cuestión importante para situar un poco también todo lo que están haciendo. Otro dato importante que creo que es un problema ahora importante en China es que hay, creo que no me equivoco en la cifra, 200 millones de jóvenes con trabajos totalmente temporales, pero de trabajar 5 horas, de luego ya no trabajar, en fin. Y eso creo que es un problema que, sobre todo en la medida en que esa población se haga mayor, pues bueno, un poco cómo se va a solucionar. Que desde luego China da un avance impresionante. Es que yo tengo ahí un dato que he visto, no es mío, de 2001 de 2008 a 2020, por ejemplo, los salarios han pasado de ser un 30% del salario español, por ejemplo, a un 60%. Y bueno, y de ahí han seguido avanzando. O sea que el avance que han dado ahí es grandísimo. Y luego, un tema más así abstracto, pero que a mí me parece interesante, es que China, yo creo que sigue teniendo ahí en sus cuadros de los líderes Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao, los 5. Yo me acuerdo de la pregunta que ya nos hacíamos en otros tiempos, vamos, que se hacía el Partido Comunista Chino, que era sobre Stalin. ¿Stalin amigo? ¿Stalin enemigo? Y contestaban, Stalin camarada. Bueno, era una anécdota, nada más. Gracias.
Respecto a la primera, el socialismo de mercado con características chinas es una historia en la que se han permitido jugar, por un lado, en un país donde hay una inexistencia del estado del bienestar. O sea, China no tenía una sanidad pública completa, ni unos servicios sociales completos, ni pensión de jubilación. En el fondo, lo que estabas buscando es intentar ir arreglando los temas poco a poco. Entonces, una cosa que yo creo que ha sido muy importante en China es, por un lado, el capitalismo más salvaje. La gente dice, es que es muy difícil trabajar en China. Para los chinos también es muy complicado. Es un entorno muy competitivo, muy peleón para extranjeros y para chinos. Pero, sin embargo, China ha seguido jugando con un factor esencial, que además ha demostrado que funciona, que es la planificación. Los planes quinquenales han funcionado en China. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar con China, en aquel momento la renta per cápita eran $120, el consumo de carne por habitante y año era 1,2 gramos por año de carne por habitante, el número de automóviles eran, no sé, 80.000 en todo el país, que eran 700 millones. Y cuando te contaban en aquel momento decían, en el año 90 o en el año 80 tendremos no sé cuánto. Todo el mundo se reía mucho, pero es que llegaba el año 80, me cago en tal, han cumplido, han tenido fallos, han tenido problemas, pero la planificación ha funcionado. Y han demostrado que tú no puedes gestionar un país ni de 10 ni de 1.400 millones de personas dejando a cualquiera la iniciativa, porque entonces salen otro tipo de problemas. Entonces la planificación sí les ha funcionado. Ahora, el socialismo a otros aspectos. Para mí la única cuestión fundamental es que el partido sigue siendo la única entidad única en todo el país. O sea, los 90 millones de afiliados, incluyendo a los multimillonarios afiliados al Partido Comunista, sigue siendo la única institución básica. China tiene el mismo uso horario para todo el país, a pesar de las diferencias geográficas. Y un solo partido. Luego tienes distintos idiomas, distintas culturas, distintas comidas, pero el partido es el mismo en todos lados. Con lo cual sigue siendo un factor de unificación. ¿Cuál es el tema? El tema es que mientras que, en términos confucianos, mientras que el partido responda a las demandas sociales, es decir, que la gente sienta cada año que las cosas van un poquito mejor que el año anterior, vale. El problema es cuando esto no se consigue, ahora como dices tú, con el problema del desempleo, que no, esas cifras yo no sé de dónde salen, pero no me parecen ciertas. El gran problema en muchas zonas de China es la falta de mano de obra. Empieza a ser. Y no nos olvidemos que en la costa los salarios son superiores a los españoles. No el 70%, muy superiores. ¿Por qué? Porque hay una demanda de personal muy cualificado. Puede haber otras zonas de China con otras situaciones, pero en principio el gran problema de China va a ser la falta de gente, no el exceso de gente. Entonces, la primera cuestión, sigue existiendo el partido como organismo único, censor, controlador, controlamos todas las... Ahora cuando hablamos de bulos, de fake news aquí en España o en Europa, en China el control social de todos los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, es relevante. Yo te diría que es posible que en 1 o 2 años haya un porcentaje muy importante en Europa de gente que se apuntaría al modelo chino. A ver cómo acabamos con los bulos y con las fake news, pues por las malas. Bueno, pues modelo chino. Segundo tema, el tema del desempleo. Puntualmente puede ser un problema, pero el problema de China va a ser posiblemente la falta de gente. China lanza al mercado cada año entre 10 y 15 millones de jóvenes formados. ¿Qué pasa? Que la demanda cada vez es de gente más cualificada, ingenierías, STEM, todo el tema técnico. Entonces, por ahora han atendido. Ahora empieza a haber problemas parciales de desempleo, hay miles de huelgas cada año en China, o sea que la gente se va moviendo un poco, pero por ahora yo creo que no es un problema tan relevante. Y no me acuerdo de cuál era la otra. Yo me parece que en China en 30 y tantos o 40 años he visto hoces y martillo 4 veces en toda mi vida, para ilustrarte. Cuando había un congreso del partido y estaba un rato y lo quitaban luego dentro ponían esto. Y a Mao, Lenin y Stalin, lo que se puso muy de moda, entonces todo el mundo llevaba en el coche, en el taxi, el retrato de Mao. Hubo una reivindicación de Mao porque con Mao vivíamos mejor, pero en principio
el tema político formal en China ha estado como muy diferenciado. Entonces, la presencia incluso de la simbología, las reminiscencias, por eso hoy en día se habla del marxismo-xiismo, la aplicación del camarada Xi. Ahí sí puede haber un problema político, porque por primera vez en la historia de China, China tiene una característica importante en sus tránsitos políticos. Salvo la época donde alguno se accidentaba y moría de muerte natural cuando le estrellaban el avión, en general la transición ha sido relativamente suave. Cuando había una purga, cuando fue lo de Tiananmen, el secretario general Chao Chi-yan siguió viviendo en la zona donde vivían los cuadros del partido en Pekín y siguió teniendo ciertos privilegios. El último que tuvo problemas fue Deng Xiaoping, que a su hijo lo tiraron por una ventana y lo defenestraron. Pero, en principio, la transición es muy suave. Ahora sí ha roto ese principio porque se ha perpetuado en el cargo, cosa que en China hasta ahora no. Entonces, ¿qué pasaba? Que la ventaja, digamos, uno de los elementos también del control de la corrupción era que tu mandato duraba un mandato, 2 mandatos. Y ahora con Xi eso se está rompiendo en parte. Y es una persona, en términos chinos, relativamente joven. Entonces, si eso se rompe, sí puede romperse más piezas del puzzle. Pero por el momento, el tema político es un tema formal, sí, pero te repito, hace unos años te daban la tarjeta y una tarjeta por un lado ponía secretario del partido y por otro lado presidente y consejero delegado de no sé qué empresa. Ahora ya esa parte política no te la dan y la presencia política es muy escasa. Otra cosa es que con un país que sigue teniendo un nivel cada vez más bajo pero importante de desigualdades, el tema de la planificación y una posición política de combatir eso, generar, entre comillas, un estado del bienestar, mejorar las condiciones de la gente que vive en las zonas más complicadas de China, reforzar las migraciones internas para enriquecer las zonas que están más despobladas, pues eso hace falta un gobierno con fuerza y ahí el partido sigue siendo un elemento fundamental de la planificación. Y por ahora yo creo, pero es una idea personal, que el consenso social por ahora lo siguen también, con esos valores confucianos, lo siguen manteniendo. Ahora, si empieza a fallar cualquier elemento, se abre otro melón. ¿Una otra pregunta? Sí, hola, buenas tardes y muchas gracias, Joaquín, por tan magnífica conferencia que has dado. Vamos a ver, la pregunta central, y luego ya la precisaré un poco más, la cuestión central o la pregunta central que te hago es el margen de maniobra que tiene España respecto a la política con China. Creo que es obvio que el margen que tenemos es bastante limitado, pero quiero en todo caso que nos des tu opinión. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en algún momento, en los últimos tiempos, meses, quizá años, se ha salido de alguna manera de la órbita de la Unión Europea en la política comercial respecto a China. Hace unos días han estado los reyes de España, que han sido muy bien recibidos. Ha sido un recibimiento fastuoso. E inmediatamente después estuvo allí Pablo Iglesias, que fue invitado por la Academia de Ciencias Sociales. He leído, he visto el vídeo y me ha gustado especialmente y participo precisamente un poco con la política, con el punto de vista que este hombre enumeró ahí precisamente respecto a qué nos conviene como país. Y por otra parte, según tengo entendido, también se ha firmado, se ha concertado, digamos, un canal de alguna manera de comunicación de la política china, sobre todo cultural y social, con España a través del canal de este hombre, de Pablo Iglesias. La pregunta, reitero lo que te he dicho al principio, y también, ¿por qué o crees tú acaso que la política del gobierno español es demasiado miope respecto a tener los anteojos que nos están poniendo desde la Unión Europea en relación con la política con China? Respecto a la primera, yo creo que China y España han tenido formalmente unas relaciones muy positivas y China siempre mantiene en público el principio es que es de los países más queridos por España, es uno de los países más queridos por China y tal. ¿Para qué nos ha servido eso? Para poco. Entonces yo creo que lo que ha habido es falta de capacidad de negociación.
Aquí, cuando tú ibas a negociar con un chino, una administración china y tal, los chinos tenían información de lo que era España, lo que había sido, lo que eras tú, en qué trabajabas, qué hacía tu país, una información global y el punto de vista global de China sobre España. Cuando tú ibas desde aquí con una administración, aprender a trabajar en China, con los chinos, o con los rusos, o con los birmanos, lleva un tiempo. Entonces aquí no hemos conseguido capitalizar el conocimiento de la información sobre China. Y China puede entender, porque lo ha entendido con otros países, por ejemplo, que España le plantea, oye, somos muy amigos, pero yo cada año te vendo 5.000 y tú me vendes 60.000. ¿Qué tal, majete? Y ese lenguaje China lo puede entender perfectamente. Pero aquí hemos sido muy partidarios de la amistad indisoluble y tal, pero con poco contenido. ¿Qué ventaja tiene? Pues que Pedro Sánchez se ha desmarcado levemente de la posición de la Unión Europea respecto a China y que hay una cierta compensación. De hecho, está habiendo un incremento por ahora no muy relevante, pero ahora mismo que yo sepa hay un proyecto de una siderurgia, cuando nadie hace siderúrgicas, hay un posible proyecto de una siderúrgica china en España, hay centros de datos, se han montado ya 2 fábricas de coches chinos. Entonces dices, eso mantenerlo, pero eso son empresas, pero hay que pedirle al país que profundice. O sea, en ese modelo, digamos, habría que hacer como Trump. Me tienes que comprar cada año 30 millones de toneladas de productos. ¿Por qué? Porque yo te estoy vendiendo 5.000 y tú me vendes 60.000. Eso bien planteado y demás, pero esa parte es la que nos ha faltado un poco más de picardía en esas relaciones. A mí me parece estupendo que España se desmarque levemente y que mantenga una posición igual que estamos aceptando que el sujeto este que preside Hungría pues tenga relaciones privilegiadas con los rusos y con la CIA y con no sé quién, y lo tienes ahí dentro, el enemigo dentro de casa. Es decir, que España mantenga esa posición que además permite que la Unión Europea tenga una cierta voz. Porque, repito, yo entiendo que para China, pero eso va a durar muy poco, para China sí ha sido muy importante pensar que la Unión Europea podía ser un contrapeso en ese marco mundial. Y por desgracia lo que ha comprobado es que no. Por tanto, yo personalmente creo que China va a perder el respeto, lo está perdiendo a toda velocidad respecto a Europa. Y a la capacidad de Europa, buena o mala, de tener ciertos puntos de vista particulares. ¿Cuál es la aportación europea a lo de Ucrania aparte de pagar? Ninguna. La primera negociación la tiene Rusia con Estados Unidos, y ¿para qué quiere intermediarios? ¿Cuál es la capacidad de intervención en, no sé, en Gaza o en Sudán? Ninguna. ¿Cuál es? Entonces, es una potencia importante, es una referencia de estado del bienestar, que es una conquista fundamental a mantener, pero no tenemos mucho más recorrido. Y los chinos esas cosas, pues estarán un tiempo, pero llegará un momento en que a lo mejor lo que abren es el espectro de la negociación. Voy a tratar mucho mejor a España, voy a tratar peor a Holanda, voy a tratar peor a no sé quién, y a ver por ahí qué es lo que consigo. Y por ahora, si Europa no hace nada más, entonces Europa tendría que tener una posición respecto a China, pero no puede ser, no de ser ese proyecto tan demencial de ampliar la OTAN hasta Taiwán. Es decir, o sea, que nuestra propuesta respecto a Asia sea empezar a enviar tropas y barcos y aviones, es una cosa demencial. Nuestra propuesta tendría que ser que Europa tiene que tener unas relaciones importantes, porque las tiene de hecho, con China, que tiene que mejorar cosas, que tiene que negociar duramente con China otras cosas, pero que nos interesa a todos esa jugada. Y lo otro... Muy bien, hay varias preguntas que se han quedado ahí en el tintero. Es casi la hora, tenemos que entregar el chiringuito. Quiero invitar a Isabel Tur, nuestra presidenta, tiene un pequeño detalle para nuestro expositor. Y muchas gracias por su asistencia. ¿He llegado?